Abuso y dependencia de cocaína y marihuana. Dr. Fernando Cumba, médico psiquiatra, Clínica Guadalupe. Como introducción, los trastornos por consumo de sustancias son un problema de salud pública por su alta prevalencia y sobre todo por su pobre pronóstico. Por lo tanto, generan un alto impacto social, sanitario y económico, y tomando en cuenta que tienen una alta prevalencia por comorbilidad. Esto empeora el pronóstico de estos pacientes. La comorbilidad, según la Guía Latinoamericana de Diagnóstico Psiquiátrico, un consumo de sustancias puede acompañarse de otros trastornos mentales, como por ejemplo trastornos del humor, trastornos psicóticos, trastornos de personalidad u otras enfermedades clínicas. Todo esto va a generar un pronóstico sombrío para estos pacientes, tomando en cuenta que también se pueden haber comorbilidad de varias sustancias a la vez. El paciente puede consumir alcohol, nicotina, marihuana, cocaína, es decir, va a tener múltiples adicciones. Todos estos formando parte del eje 1 de los trastornos clínicos. Puede acompañarse también de un retraso mental o alguna otra discapacidad formando parte del eje 2 de diagnóstico, y puede empeorar también si es que se acompaña de otros factores ambientales como dificultades de pareja, conducta sexual de alto riesgo. Todo esto va a generar una disminución en la funcionalidad, es decir, una pobre calidad de vida de estos pacientes que termina afectando no solo al paciente sino también a la familia. Vamos a esclarecer un poco de términos. Según el profesor Stahl, en su libro Farmacología Esencial, menciona que la adicción implica la compulsión por el consumo de sustancias, es decir, ha perdido el control sobre las sustancias. Y la dependencia implica más bien en el ámbito de los componentes fisiológicos, generando dos características: el síndrome de abstinencia y la tolerancia. Según el DSM-4, establece definición de dependencia y de abuso de manera diferenciada, en el cual se proponen criterios diagnósticos para ambos trastornos, generando una dependencia de sustancias o un trastorno por abuso de sustancias psicoactivas. Para hablar de dependencia se necesitan cumplir los criterios diagnósticos. A. Un patrón desadaptativo de consumo de la sustancia que conlleva a un deterioro o malestar clínicamente significativo, expresado por 3 o más de los ítems siguientes en algún momento en un periodo continuado de 12 meses. Primero, debe haber tolerancia, definida por cualquiera de los siguientes ítems. A. Una necesidad de cantidades marcadamente crecientes de la sustancia para conseguir la intoxicación o el efecto deseado. Y B. El efecto de las mismas cantidades de sustancia disminuye claramente con el consumo continuado. Debe haber 2. Abstinencia, definida por cualquiera de los siguientes ítems. A. El síndrome de abstinencia característico por cada sustancia. O B. Se toma la misma sustancia o una muy parecida para aliviar o evitar los síntomas de abstinencia. 3. La sustancia es tomada con frecuencia en cantidades mayores o durante un periodo más largo que de lo que inicialmente pretendía. Existe un deseo persistente o esfuerzos infructuosos por controlar o interrumpir el consumo de sustancia. 5. Se emplea mucho tiempo en actividades relacionadas con la obtención de la sustancia o el consumo de la sustancia o en la recuperación de los efectos de la sustancia. 6. Reducción de importantes actividades sociales, laborales o recreativas debido al consumo de la sustancia. 7. Se continúa tomando la sustancia a pesar de tener conciencia de problemas psicológicos o físicos residuantes o persistentes que parecen causados o exacerbados por el consumo de la sustancia. Por ejemplo, consumo de cocaína a pesar de saber que provocan depresión, o continuar ingesta de alcohol a pesar de que empeora una úlcera. Para el abuso de sustancias, según el DSM-4, tenemos que se debe cumplir un patrón desadaptativo de consumo de sustancias que conlleva un deterioro o malestar clínicamente significativos, expresado por uno o más de los ítems siguientes durante un periodo de 12 meses. 1. Consumo recurrente de sustancias que da lugar al incumplimiento de obligaciones en el trabajo, la escuela o en casa. 2. Consumo recurrente de sustancia en situaciones en las que el hacerlo es físicamente peligroso. 3. Problemas legales repetidos relacionados con la sustancia,
4. Consumo continuado de la sustancia a pesar de tener problemas sociales continuos o recurrentes o problemas interpersonales causados o exacerbados por los efectos de esta sustancia. B. Los síntomas no han cumplido nunca criterios para dependencia de sustancia de esta clase de sustancia. Se han hecho muchos estudios genéticos en los cuales se ha comprobado que el riesgo de adicción es de 3 a 4 veces más elevado en hijos de padres con el trastorno que en hijos de padres que no han tenido estos efectos. La causa puede ser genética, puede ser ambiental o más generalmente una combinación de las dos. Los rasgos familiares se han estudiado básicamente en familias alcohólicas. Los estudios de gemelos revelan una mayor concordancia de alcoholismo en gemelos monocigóticos que en disigóticos. Los estudios en adopciones muestran que los gemelos separados muestran una prevalencia similar de alcoholismo. Dado que los gemelos monocigóticos la concordancia no es del 100%, se cree que los factores ambientales también juegan un papel significativo en el desarrollo del alcoholismo. La comorbilidad, el diagnóstico concurrente de dos patologías, es significativo y su prevalencia depende de la población estudiada. En la población general se estima que un 27% presenta un diagnóstico de abuso o dependencia en algún momento de la vida. En pacientes con esquizofrenia, un 50% presentan un trastorno de abuso de sustancias. Un 84% de pacientes con personalidad antisocial presentan abuso o dependencia. En pacientes con trastornos de ansiedad, un 24% presentan abuso o dependencia y un trastorno afectivo existe un 32% de comorbilidad, mientras que para la enfermedad bipolar existe un 56%. Abuso de sustancias y trastornos psiquiátricos. Generalmente se pueden enmascarar los trastornos psiquiátricos en pacientes que tienen antecedentes o problemas por consumo de sustancias. Para poder realizar el diagnóstico psiquiátrico, el paciente se recomienda que debe llevar unas 2 o 3 semanas en abstinencia de la sustancia. A menudo los síntomas de depresión, ansiedad o psicosis desaparecen cuando el paciente ha dejado de consumir, por lo tanto es más fácil hacer un diagnóstico más preciso. En pacientes que tienen historia psiquiátrica de abuso de sustancias, en el periodo de abstinencia se debe iniciar el tratamiento de manera inmediata. Vamos a hablar un poquito de la neurobiología del consumo de sustancias. El alcohol, la marihuana, la cocaína, los opioides, todas estas sustancias pueden generar un consumo excesivo. Cuando este consumo excesivo se produce en el sistema nervioso, se activa el sistema de recompensa cerebral. Esto va a causar un refuerzo conductual, es decir, que el paciente va a repetir esta conducta generada por la capacidad de sentir placer y además va a formarse recuerdos que también van a estimular el sistema de recompensa. Todo esto va encaminado a que el paciente se perpetúe en su consumo, disminuyendo así sus actividades cotidianas y bajando el rendimiento académico, social, laboral. Es decir, las sustancias, el consumo de sustancias, se ha visto que también actividades que generan placer, como la actividad sexual, el comer, el juego patológico, hacer deportes e inclusive actividades como ir de shopping en las mujeres, genera una activación del sistema de recompensa y por lo tanto se perpetúa este tipo de conductas. En cuanto al estrato anatómico, tenemos que la dopamina es el principal neurotransmisor implicado en el proceso de adicción. Estas neuronas dopaminérgicas van a estar en mayor cantidad en dos estructuras anatómicas, el locus niger y el área tegmental ventral. Del locus niger va a salir una vía que se llama la vía nigroestriatal y del área tegmental ventral la vía mesolímbico cortical, que pasa por el cuerpo estriado, por el núcleo accumbens y llega hacia la corteza frontal. Tenemos aquí una diapositiva de un gráfico del cerebro de una rata en estudio en el cual se observa claramente el locus niger en la parte posterior. Más abajo tenemos el área tegmental ventral y de ahí que salen las vías nigroestriada y la vía mesolímbico cortical. Bioquímicamente, como habíamos mencionado, el incremento de dopamina en el núcleo accumbens va a generar un refuerzo positivo.
Cuando pasa esta vía por la amígdala, forma asociaciones memorizadas que van a perpetuar esta conducta. Los efectos de las drogas sobre el sistema de recompensa. La cocaína inhibe el transportador de dopamina, generando así un aumento del tiempo de acción de la dopamina en la brecha sináptica. Las anfetaminas, en cambio, aumentan la liberación de manera directa. Los psicoestimulantes inhiben la recaptación de serotonina y noradrenalina, que han sido también neurotransmisores implicados en los sistemas de recompensa, al igual que opioides, que estimulan los receptores mu y teta del área tegmental ventral. La marihuana aumenta dopamina en el núcleo. La liberación de dopamina. En el sistema nervioso existen dos tipos de neuronas dopaminérgicas. Existen neuronas que poseen varicosidades grandes y varicosidades pequeñas. Las varicosidades pequeñas liberan dopamina en forma fásica, breve y no ocurre en reposo. Es decir, ante un estímulo que genera placer, la dopamina se libera en fases, es decir, en picos. Y las vesículas grandes, las varicosidades grandes, liberan en forma tónica la dopamina, es decir, hay una liberación constante y esta no necesita de estímulos importantes para generarlo, sino va a haber una basal de la dopamina. Aquí vemos un gráfico en el cual se expresa en línea roja la liberación fásica de la dopamina, que produce ante estímulos específicos, genera un repunte de esta sustancia, y en línea amarilla tenemos la liberación tónica. Tenemos que de manera uniforme se está liberando constantemente esta dopamina. La liberación tónica frena a la fásica ante estímulos no relevantes, es decir, si el estímulo no es lo suficientemente intenso, no se va a producir un pico de liberación de dopamina. Entonces, la dopamina y la adicción. Los eventos placenteros van a activar a las neuronas dopaminérgicas y también van a aumentar el número de neuronas respondedoras. De esta manera se asegura una cantidad elevada de dopamina en la brecha sináptica, principalmente en dos sitios, en el núcleo accumbens y en la corteza prefrontal. Pero la predicción de la satisfacción, es decir, cuando yo ya me preparo para volver a consumir, ya se está produciendo nuevamente la activación de neuronas dopaminérgicas, de neuronas respondedoras, para generar un incremento de dopamina en el núcleo accumbens y en la corteza prefrontal. Este consumo de sustancias actúa como un reforzador que aumenta la frecuencia, la intensidad de conductas de búsqueda. Todo esto porque se sensibilizan las neuronas y hay una falta de extinción del estímulo. El uso crónico de las sustancias. En principio, el uso ocasional aumenta la dopamina en forma fásica, como habíamos visto en la línea roja, pero el uso crónico genera una liberación tónica y disminución de la liberación fásica. Cuando disminuye esta liberación fásica, genera la disforia en pacientes después del consumo. Este descenso a la vez perpetúa la búsqueda y el consumo para compensar esta baja de dopamina. Tenemos aquí un par de estudios que analizan la comorbilidad del cannabis, abuso, dependencia de cannabis y otros trastornos psiquiátricos, que fue realizado en Madrid en el año 2013. Tenemos aquí que los trastornos de personalidad, sobre todo trastornos antisociales, tienen un alto porcentaje de comorbilidad con consumo de cannabis. Y otro estudio de cocaína y comorbilidad realizado en el 2014 también en España nos menciona una alta prevalencia de comorbilidad con alteraciones psicopatológicas como trastornos del estado de ánimo un 17%, trastornos de personalidad un 41%. Muchas gracias.